Velo, Rutila. Rutila, voltea, que lo estoy ordenando, voltea. ¡No quiero verlo, papá! Es imposible hablar contigo porque no escuchas. A ver, Rutila, por una última vez, velo. Ve ese cabrón. Lo acabo de matar por ti, Rutila. Voltea a verlo. ¿Por qué quieres que me llene de más imágenes de mierda? ¿Que no te parece suficiente tener que recordar a la Luzma en tus brazos desangrándose? A mi hermano el Beto en un cajón de madera, a mi mamá. Cierro los ojos y puedo escuchar el llanto del Víctor por su mujer y sus hijos. ¡Ya! ¡No quiero ver más! Yo sí necesitaba y necesito verlo bien muerto, Rutila. Sabiendo que me la cobré, que te vengué, Que me vengaste. O que te cobraste tú la humillación de que te violaran una de tus hijas. Porque la violada fui yo, no tú. Rawlings también me dijo que yo podía correr peligro. ¿Peligro de qué? ¿Con quién? ¿Qué más le dijo García? Piénselo bien, cualquier detalle puede ser importante, por mínimo que parezca. No, pues no hay nada más que decir. Nos íbamos a ver después de la oficina, pero me dijo que antes tenía que resolver un asunto. ¿Dijo dónde? ¿Algún lugar? No, y tampoco le pregunté. El caso es que no me contesta las llamadas. Y antes de venir para acá pasé por su departamento y nada. Es muy raro. Tim, el agente Rawlings no desaparecería de esa manera. Por eso temo que haya muerto. ¿Tienen idea de quién pudo haber sido? ¿Qué enemigos tenía? Imagínese, Jorge, como jefe de la DEA en México, cualquier miembro del cártel podría ser su enemigo. O incluso su compatriota, Carreño Arias. Él se la tenía jurada desde lo que pasó en Aruba. ¿Sabes qué? Últimamente no sé qué me pasa con las mujeres. Es como si tuviera el libido bajo. ¿Con los hombres también? No, porque a mí Aurelio me vuelve loca y con el embajador no me fue nada mal. Bueno, aprovéchalo mientras dure. Es que no te comenté, pero mi tío me puso a hablar con el general Carreño. Le tienen el ojo puesto a tu embajador. Ese asunto, Armando, lo estamos hablando con Aurelio. Tú encárgate de mantener a tu tío al margen de todo esto, que yo me voy a encargar de hablar con Carreño, ¿sí? Déjame explicarte, Esperanza. Aurelio tiene una enfermedad muy grave. Una enfermedad renal no es cualquier pendejo. Y ese hombre en cualquier momento se muere. Y eso hasta nos podría convenir. Ay, mi amor, ¿ya viste? Sí se ven bien profesionales. Esta es la gente de Dalvio, te lo dije. Son albañiles, mi amor, no sicarios. Es gente buena, honesta, derecha como nosotros. Pues sí, mamá, pero la gente sigue hablando de las narcoaventuras del ingeniero ese y pues... Mire, pues ojalá que yo me equivoque, pero es que usted siempre le quiere ver lo bonito a todo le quiere poner florecitas. ¿O qué? Ay, sí. Mira quién habla. Si tú eres el primero que quería que anduviera de vuelta con tu papá. Ey, cálmese. Que si usted se lo echó al plato, fue porque los dos sintieron algo, no se haga. No te equivoques, mi cielo. ¿Qué te he dicho siempre? Un taquito, un vasito de agua y la sal no se le niega a nadie. Y a tu papá eso fue lo que le di, su taquito. No, mi amor, ¿cómo crees tú que yo me voy a poner a competir con las viejas que tiene tu papá? Yo ya no estoy para sufrir, mi amor. Yo quiero un hombre de veras. Quiero un hombre que me quiera con mis años, con mi experiencia, con mis canas y mis ¿Sabes qué? Quiero lo que Dalvio quiere. Una mujer como yo. Yo voy a ser esa mujer que él quiere hacer feliz. Ya lo verás. Yo soy esa mujer. Entonces, es que para no errarle, mejor nos llevamos esto. No, pero, oiga, ¿yo qué voy a decir? Además, ¿quién me va a pagar esto? Tú dices que no sabes nada, ¿ok? Y mira, si te lo cobran, aquí te dejé suficiente dinero para que compres 10 de estos. No te preocupes, yo voy a seguir en contacto, te voy a mandar regalitos. Porque tú me vas a ayudar a encontrar a Nicandro Limón. ¿Verdad que sí? Perfecto. Vámonos. ¿Usted está jugando a mi lado o en el de Aurelio? Ay, pero qué pregunta tan Tú eres mi hijo. Pues entonces haga lo que yo le digo, mamá. Siga acostándose con mi jefe. Y a lo mejor hasta la Esperanza se encabra. Entonces yo voy a entrar para consolarla.
¿Tú estás idiota o qué? Estoy bromeando, mamá. Es una pinche broma. Bueno, ya. Gánese la confianza de mi jefe. Yo voy a hacer lo mismo. Ajá, ¿y cómo? Pues vas a ver. Todo mientras encuentro a los enemigos del Aurelio. Ya me enteré, mamá, que andan aquí en esta casa, escondiditos como topos, todos. Porque en la otra casa, donde andaban, pues hubo una balacera. ¿Qué? En esa balacera, pues hirieron en la cabeza, adivina quién. A la mocosa esa, a la hermana mía, a la Luzma. Por eso traía el parche ahí en la cabeza. ¿Y entonces qué ropa vas a usar hoy? A ver. ¿Tú qué dices? ¿Faldita o pantalón? La verdad, faldita. No, pues va a ser pantalón. Hola, Luzma. ¿Cómo está la escuincla más rebelde y más valiente que conozco, eh? Sabes que no pude ir a verte porque las cosas están difíciles, ¿verdad? Con tu hermano no puedo arriesgarme. Oye, tengo que verte antes de irme a Michoacán. Vamos a pasar por la casa de mi papá antes. No estoy en casa de tu papá, Luzma. Pero igual me lanzo a Michoacán. Quiero verte antes de irme a Colombia. Más te vale, mendiga. Sabes que te quiero, babosa. Y la oferta de que te vayas a vivir conmigo y con Víctor sigue en pie, ¿eh? Para cuando estés bien. Tú y Rutila. Maldita sea, cara. Cualquier cosa que hago está mal para ti, Rutila, hasta vengarte. Si lo mato, porque lo maté. Y si no, porque no lo hice. Cualquier cosa que haga para ti es una puta mierda. Perseguí a este tipo, Rutila, porque te violó. Y por eso lo maté. Chingada madre. No, papá. Cuando me violó, tú estabas ocupado en otras cosas. Tenías otras prioridades, como abrirle las piernas a la esposa del Fello, a Esperanza, a quien sea. Si me hubieras puesto en esta situación en ese momento, el impulso me hubiera convertido en la asesina que quieres que sea. Pero ya no. Ya no quiero eso. Contigo no hay forma, ¿verdad, Rutila? Para ti todo está mal. De la chingada. ¿Hasta cuándo vas a dejar de odiarme, Rutila, ¿Hasta cuándo? Para ti yo no soy más que un pinche. Igual que ese cabrón. Para bien o para mal eres mi papá. Pero no por eso te voy a complacer. ¿A poco no te agarraste a plomazos con los colombianos cuando querían chingar Rivero? Bien chingado le echaste plomo, ¿no? ¡Por mi hijo! Por la única razón que me convenzo cada día más que lo que quiero es salir de tu vida y de este negocio de mierda y de muerte. Déjame en paz. Desporticen este cabrón y ya saben a dónde llevarlo. Para que le haga compañía al pen del Roles. Hablado, patrón. Tienen que hacer una investigación a fondo sobre Timothy Rawlings. ¿Usted cree que tenga algo que ver esa comisión especial presidencial en la que ustedes estaban participando? No. No creo. ¿Qué comisión? Una comisión especial por parte de la presidencia, pero es confidencial, secreto de Estado. Pues entonces yo creo que usted debió respetar eso, Rodrigo. García, ustedes estaban trabajando juntos en eso. Debemos agotar todas las pistas, ¿estamos? Pues no estoy autorizada para manejar esa información. Bien, entonces si no lo quiere compartir, considérelo. ¿Quiénes podrían haberse visto afectados con esa comisión especial presidencial tan secreta? Esta es la empresa fantasma, a través de la cual vamos a poder operar. Independientemente de lo que pase, no hay forma de que puedan llegar hasta nosotros, Eva. Perfecto. Eso me parece muy bien, cubrirnos las espaldas, porque tratándose de comida para el pueblo, el muertito puede tener dolientes. Sí, aproximadamente ese es el número de toneladas que necesitamos para Venezuela. Platicamos, nada más se concrete todo, sí. Perfecto, gracias. Ya está. Podemos exportar a Venezuela la cantidad de toneladas de pollo que sean, por barco y con escalas, no importa. De modo que nos salga lo más barato posible. Sí, lo importante, Eva, es no balconearnos con la embajada venezolana. Esto lo vamos a hacer con Armando Pérez Ricard. Claro, a ese sí que le interesa lo mismo que a ti y a mí, mi amor. La lana. Es más, le marco de una vez.
Mira, hay que investigar todo sobre la red de loterías en Colombia, en especial esta de Medellín. Dame un segundo. Mi querida Eva, ¿qué noticias me tiene? Las mejores. Ya tenemos en orden todo lo de la empresa. Sí, claro, el sí del Sindicato de Productores Avícolas. Podemos hacer negocios por todas las toneladas de pollo que necesites para Venezuela. Mejor imposible. Estoy organizando un viaje a Colombia. Y de ahí voy a Caracas y organizamos todo. Bueno, deberíamos platicar personalmente antes de que salgas de viaje, ¿no te parece? Me parece perfecto. Para mí es un gusto y un honor hacer negocios con usted, mi querida Eva. Déjeme que busco un restaurante para invitarla a cenar, ¿sí? Yo pago. Perfecto. Tú no cambias, Armando. A esta también te la vas a planchar. Bueno, pero es que la vieja no está tan mal. Además, planchar cualquiera, pero desarrugar, eso es un arte. Y todo sea por los negocios. ¿Qué tal este par de caballeros tan cómicos cantando? Juran que se están repartiendo este pechito. A ver quién se reparte a quién. Mira, me vas a llevar este poder notarial y que lo firme, porque yo tengo que poderlo representar en las notarías. Escúchame muy bien, abres bien los ojos y las orejas a todo lo que veas por allá porque me vas a tener que contar. No te preocupes, ya te dije que con ese no va a pasar nada que yo no quiera que pase. Ándate, ándate, deja de... Es que la rentabilidad de este negocio es una cosa muy hermosa. Capi, yo le hago una pregunta. Por ejemplo, ¿usted confía en mí? Claro, hermano, toda la confianza. Bueno, pues resulta que toda la alta sociedad de este país también está confiando en mí. Ajá. Imagínate que en una de esas reuniones que hacen, ¿no? Todos mamitos, se regó el chisme de que aquí Miguelito les podía multiplicar la platica 10 veces. Y vea. Cayeron en la red. Hombre. Eso ni siquiera ha preguntado para qué era la plata, ni que cómo era la vuelta, ni nada, sino van aflojando el billete. Entonces la vuelta es breve. Yo cojo esa plata, ¿sí o qué? Compramos insumos, compramos más merca, hacemos los traslados, hacemos toda la vuelta y luego repartimos el billete y todos contentos. Sobre todo yo. Multiplico platica y próspero el negocio, próspero. ¿Cómo la ve? Bien, mijo, bien. Bendición. ¿Por otra amarga o qué? ¿Ah? Esta vaina aquí de calienta muy rápido. Sí. ¿Qué, cervecita o qué? Ojo, trabajen primero, carechín. Hágale a ver. Tenías razón, Feyo. El Aurelio se está haciendo pruebas para realizarse un trasplante. Apunta este nombre. Nicandro Limón. Ese morro es hijo de Aurelio Casillas. A ese es el que hay que buscar. Limón. No sé por qué me suena ese pinche nombrecito. Limón. Oye, a ver, espérate tantito. No, claro. La Consuelo, pues sí, era una morrita que se andaba comiendo el Aurelio. Eso me platicó cuando todavía era como mi hijo, el desgraciado. Pues esa debe ser la madre del vástago. A ver, y cuéntame, ¿qué plan tienes? Mira, tengo un teléfono de contacto. ¿Por qué no llamamos y decimos que hay que realizar otros análisis, que hay que repetir las pruebas aquí en el laboratorio? Montamos una guardia y empezamos la cacería de todos sus movimientos. ¿Cómo ves? No, pues veo que eres un ching... Me cae, Dalvio, eres todo un genio.